Vamos a nuestra sección en contexto. Y para analizar las implicaciones del rol de Donald Trump en los enfrentamientos que hay ahora mismo entre Irán e Israel, me acompaña mi compañera Elmaría Angulo. Un saludo para ti. Buenas tardes para ti, Ángela. Igualmente, vamos a empezar con el paso de Trump de aspirar a un acuerdo nuclear con Irán, que fue lo primero que escuchamos de su discurso, a estar casi al borde de una eventual intervención militar del lado de Israel. ¿Cuál es el dilema que nos plantea esta postura? Bueno, Ángela, tocas un punto importante y es el paso de Trump justamente de la aspiración a concretar en este segundo mandato no consecutivo un acuerdo nuclear con Irán, a estar ahora en medio de un periodo de análisis para decidir si interviene o no militarmente en la escalada del conflicto entre Irán e Israel, lo cual plantea un dilema que implica a todo el orden mundial. ¿Por qué? Porque la decisión del líder republicano puede tener consecuencias no solo de seguridad en Medio Oriente, sino también en materia de contaminación química y nuclear, así como en el aumento de las tensiones y en los efectos que podrían tener las reacciones de Irán. Vemos cómo el 4 de febrero de este año, pocos días después de haber regresado a la Casa Blanca como presidente, Trump empezó a retomar el tema de un eventual acuerdo con Irán, a pesar de haber firmado un memorando como táctica de máxima presión que implicaba un nuevo bloqueo económico. En su momento, el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, dijo que no se debía negociar con una administración como la de Trump, sobre la cual dijo que no la consideraba ni racional, ni sabia, ni honorable. Para entender el contexto, debemos ir a dos fechas importantes en las que Trump hizo referencia directa a Irán y su programa nuclear. Una de esas fue el 13 de octubre de 2017, cuando en el marco de su primer periodo de gobierno dijo que no continuaría por una línea cuya conclusión previsible fuera más violencia, más terror y la amenaza que desde entonces calificó como muy real de una irrupción nuclear iraní. El 6 de mayo de este año, el líder republicano se declaró a favor de impedir que Irán tuviera un arma nuclear, lo que según los analistas deja ver que en su mente siempre ha estado presente el tema que se plantea como una encrucijada, en lo que sería visto como ceder a la presión de Israel o decantarse por una mesura que en él sería vista como poco usual. Bien, Eli, ahora para entender esta situación tenemos que revisar lo que es la política interior versus la política exterior de Estados Unidos, ¿no? Y aquí mi pregunta y es, si Donald Trump decide efectuar una intervención, ¿esto rompería sus políticas de campaña? Ángela, aquí tocamos un punto importante que de hecho ha sido analizado por el Miller Center de la Universidad de Virginia, que explora cómo el gobierno de turno aborda las prioridades del país y cómo se involucra en las dinámicas globales, en este caso la escalada del conflicto entre Irán e Israel. Sobre este tema presentaron un análisis sobre Trump y la manera en la que navega entre los asuntos exteriores y la política interna. Lo que nos dicen es que durante la campaña electoral Trump declaró su compromiso con un enfoque de política exterior de Estados Unidos primero. Reseñan que en términos generales la política exterior de Trump reflejó una tendencia aislacionista que había permanecido marginada en los asuntos de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial y que tanto la retórica como las posturas políticas de Trump contienen contradicciones, pues simultáneamente ha abogado por el aislacionismo, pero a la vez por un ejército estadounidense mucho más robusto. Reseña este reporte que a pesar de su promesa de reducir los despliegues militares estadounidenses en todo el mundo, también ha exigido mayor actividad militar, con lo que estaría también contradiciéndose, ya que tanto los gobiernos de Joe Biden como Barack Obama e incluso el de George Bush en su momento fueron cuestionados por Trump justamente sobre el manejo de intervenciones en conflictos externos, como por ejemplo en el caso de Irak. Por lo tanto, volver a sumergirse de lleno en las aguas de la guerra, como en este caso, mostraría una especie de ruptura con el enfoque de concentrarse en poner primero a Estados Unidos y la era dorada y la paz que promulgó buscar con su regreso. Ahora, según estimaciones del Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional, Irán podría convertir su reserva actual de uranio enriquecido al 60% en uranio apto para crear armas nucleares en poco tiempo. ¿De cuánto tiempo estamos hablando según este instituto? Y más allá, ¿coincide con ese plazo de 2 semanas que fue indicado por Estados Unidos? Así es, Ángela. De hecho, vimos cómo este plazo de 2 semanas fue fijado por Trump para decidir si bombardea o no a Irán. Al respecto, analistas internacionales
internacionales han advertido de un eventual ataque a Estados Unidos a Irán, cómo esto expondría a Trump a lo que representaría profundas grietas en las filas de su partido, el republicano, por contradecir las promesas de campaña de las que hablábamos hace un momento. Sobre esto, el diario estadounidense The New York Times reseñó un dato que es el que llama la atención y el que acabas de mencionar, Ángela, y es que según estimaciones del Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional, Irán podría convertir su reserva actual de uranio enriquecido al 60% en uranio apto para crear armas nucleares en un periodo, atención, de 3 semanas en las instalaciones nucleares justamente de Fordow. Este material, de acuerdo con lo señalado por este instituto, sería suficiente para producir al menos 9 armas nucleares. ¿Qué es lo que llama la atención? Que hoy, 20 de junio, se cumple una semana del inicio de la escalada y que, sumadas las 2 semanas de plazo dado por Trump, se completaría justamente un periodo de 3 semanas. Sin embargo, desde el instituto han resaltado que se desconoce a ciencia cierta si Irán poseería la capacidad para lograrlo. Así las cosas, habrá que esperar para ver qué movimientos se producen en los próximos días. Sin duda serán decisivos no solo para Medio Oriente, sino para el mundo entero. Bueno, en ese contexto hay un asunto clave y es la posición en la que se encuentra Israel ante este plazo de 2 semanas dictaminado por Donald Trump. ¿Podría debilitarse militarmente en este periodo? Justamente ese condicional de si podrían o no los ataques israelíes debilitar la capacidad armamentística de Israel está siendo evaluado también por expertos en seguridad que apuntan a que las fuerzas israelíes están en riesgo de desabastecimiento de interceptores de misiles a consecuencia de la contención persistente durante los últimos días en los que hemos visto misiles iraníes colarse en tierras israelíes pese a la acción de la llamada cúpula de hierro. Al respecto, también se barajan teorías sobre si le conviene a Estados Unidos más esperar que las reservas de Israel se desgasten para que se apacigüen un tanto los ánimos y se logre avanzar hacia una posible negociación con Irán pasados unos días que les permita a las partes dilucidar las implicaciones de esta situación con una cabeza, Ángela, un tanto más fría. Bueno, mucho de lo que estamos diciendo aquí, de todas maneras, está por verse dependiendo de lo que diga Mr. Trump. Muchísimas gracias a ti, El. Sin duda, Ángela, lo volveremos a ver. Claro que sí, vamos a la pausa, ya regresamos.